Mario López Espinosa, bienvenido a América Sin Muros. Nos conocemos desde 1985, cuando estabas en Nacional Financiera promoviendo innovaciones para incorporar a la microempresa, y en los últimos 8 años sé que has venido trabajando remesas, el uso de las remesas de los mexicanos, particularmente en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer en términos de proyectos productivos? Sé que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha patrocinado alguno de tus estudios, y me gustaría que para América Sin Muros, en este momento difícil, ¿de qué manera las familias de los migrantes pueden utilizar productivamente parte de esas remesas? Gracias. Primero, un placer, Bernardo, estar contigo, ¿no? Siempre un amigo guerrero como eres tú es muy estimulante para nosotros, tus amigos. Sí, en algún momento se pensó que habría un proceso natural entre lo que se llamaba el famoso 3x1, es decir, la participación de los mexicanos en el exterior en inversiones de infraestructura, de obras de beneficio social, y que habría un paso natural hacia los proyectos productivos. Lo que el maestro Zamora de la Universidad de Zacatecas llamaba, lo que se pensó que iba a ser un paso natural, resultó un paso de la muerte. Es decir, no era tan simple y tan sencillo de que los connacionales en el exterior invirtieran en nuestro país. Efectivamente, la pregunta es muy importante. ¿Cómo pueden los connacionales en el exterior promover, respaldar, impulsar actividad productiva en sus regiones de origen, en sus comunidades o en última instancia en su país de origen? Esto que en algún momento pareció sencillo, un paso natural entre lo que era la participación de ellos, que fue creciente en el respaldo a inversiones de orden social, productivo, de infraestructura, se pensó que sería un paso natural hacia los proyectos productivos. El maestro Rodolfo Zamora de la Universidad de Zacatecas le llamó el paso de la muerte, que resultó finalmente un paso de la muerte porque no era tan simple ni tan sencillo hacerlo. Por un lado, la mayoría, diría yo, de los connacionales que quieren apoyar a sus regiones de origen están conscientes del efecto perverso de las remesas. Las remesas, que son por supuesto, una inyección extraordinaria en México, yo diría que las remesas son el factor que define la tranquilidad social, si es que todavía existe algo de esto. La estabilidad es por ellos. Lo que envían los connacionales en el exterior a sus regiones de origen es bastante más que lo que el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales juntos canalizan hacia estas regiones. Así que la vida económica, el circulante monetario está inyectado por las remesas. Y ellos están conscientes de que la remesa puede generar un efecto perverso en la familia. Se cuelgan de ellos, tiene un efecto asistencialista, empiezan a ya no hacer todo el esfuerzo debido, el hermano abandona el trabajo, presiona a la mamá para que insista con el otro hermano que es migrante, y ellos siempre tienen la impresión de que perciben mucho más ingresos que los que realmente perciben. También ellos la dan cuando vienen a la festividad y todo esto. Ellos quisieran romperlo, la verdad tienen la intención y harían un esfuerzo adicional para activar proyectos productivos en la propia comunidad de origen, para que las familias o sus paisanos, en fin, resolvieran por ellos mismos, con su propio esfuerzo, su problema. Pero no les ha resultado sencillo. No es sencillo, para empezar, no es fácil administrar un proyecto productivo de larga distancia. Es decir, desde allá, algunos de ellos han desarrollado esta capacidad emprendedora, esta capacidad de gestión empresarial, y podrían ellos administrar un proyecto. Pero desde allá no se puede. Eso es sumamente difícil. Entonces, ¿cómo lograr que efectivamente ese recurso adicional, especial que están dispuestos a proporcionar, quizás por una sola vez o dos, no sé, pero que fuera suficiente como para que activaran una iniciativa productiva de la que ya dependieran y rompiera la dependencia de las remesas, ¿no? Esto sería lo fundamental. No es simple,
¿Cómo me dices? Bueno, pues lo primero que habría que hacer sería reconocer cuáles son las dificultades serias para activar proyectos productivos en México. El hecho de que estén financiados con recursos de remesas no los hace muy diferentes de aquellos que pueden ser financiados con recursos locales, ¿no? Las dificultades estructurales para activar proyectos productivos de pequeñas unidades productivas, porque aquí obliga a que sean de pequeñas unidades productivas, son los mismos para ambos. Hay serias dificultades en México para impulsar proyectos productivos en las pequeñas unidades productivas. Si quieres, conversamos sobre estas dificultades y sobre cómo podríamos hacer sugerencias y recomendaciones para superarlas. Muchas gracias, Mario. Se había hablado al inicio de la actual administración en Estados Unidos de que podía haber un problema con gravámenes a las remesas. ¿Te acuerdas que había expresado el presidente Trump que iba a meter algún tipo de impuesto, de gravamen? Yo creo que eso lo veo yo, no sé cuál sea tu opinión, lo veo como algo lejano. Y si estamos viendo un incremento a pesar de las dificultades, la adversidad, estas remesas en este contexto político, en este contexto pues de lo que ha pasado en la relación del tratado que se va a renegociar, también había habido la idea de un impuesto fronterizo. ¿Cómo ves el panorama? Si este panorama, ¿cómo llamarlo?, de los escenarios en la relación bilateral podrían afectar, y las propuestas que tú has hecho en este contexto, ¿sería algo distinto o sería de alguna manera el mismo tipo de propuesta es válida y el escenario, digamos, no modifica lo que has propuesto? Sí. Mira, yo pienso que acá hay una manifestación de la ignorancia, del desconocimiento de los fenómenos económicos por parte de la actual administración en Estados Unidos. Pensar que las integraciones se dan o las desintegraciones se dan por decreto es un absoluto error. En la Unión Europea, después del Tratado de Roma, estuvieron 15 años los gobiernos tratando de integrar a Europa y no lo lograron, hasta que aceptaron que tenía que ser la sociedad civil la que lograra ese proceso. Respaldaron las iniciativas de la sociedad civil a nivel empresarial, a nivel universitario, estudiantes, jóvenes, para que se empezara a dar un proceso de integración, de vinculación. Después de eso no lo pueden parar. Ni el Brexit detiene el proceso de integración de Gran Bretaña con Europa, tampoco. Lo puedes dificultar, le puedes meter obstáculos, pero de todas maneras se va a dar. El proceso de integración en América del Norte se ha dado por razones muy diversas, pero es un proceso irreversible, absolutamente irreversible. Por supuesto que va a atenuarse, va a haber una etapa como es la actual, donde habrá menos flujo migratorio, pero va a continuar porque hay una interdependencia del propio flujo migratorio. Yo pienso que es más importante para Estados Unidos en términos económicos el flujo migratorio que para México. Para México es más importante en términos sociales, eso sí, pero económicamente para ellos es fundamental. Es decir, ellos reciben a los mexicanos allá, pues no, Bernardo, porque adoren a estos prietitos y que digan qué bueno que ya llegaron estos morenitos aquí tanto que me encantan. No, la verdad los reciben porque los necesitan, porque son extraordinarios trabajadores, son empleados trabajadores, responden a ese perfil. Tienen 400 años actuando con ese perfil y lo hacen bien, cuando lo incentivas bien, cuando le pagas bien, cuando lo capacitas bien, funciona con elevadísimos índices de productividad. Algunos dirían es muy explotable el mexicano y en alguna medida tiene razón, pero sí es indispensable para el trabajo que realiza allá. No va a desplazar a nadie. Va a hacer los trabajos que ellos no quieren hacer por un lado o que no sienten la capacidad para realizarlos. Entonces el fenómeno se va a continuar. Las remesas van a continuar llegando. Decir que se le pone un impuesto a las remesas es desconocer el sistema financiero, por completo, por completo. Tan simple, el dinero es fungible, el dinero viaja.
tan simple como que mañana le propongo a cualquier banco español que ponga una cuenta que le diga, oiga, trasladen el flujo de la remesa hacia España y de España a México. ¿Qué van a hacer? Van a grabar todos los flujos de recursos que surjan de Estados Unidos a España, o Europa, o al mundo. ¿De qué hablan, no? Es decir, la verdad es que esto es realmente grotesco suponer que pueden frenarlo. En última instancia, lo que pueden propiciar es que haya un mayor flujo ilegal. Es decir, informal, que se da, que existe y subsiste, ¿no? Subsiste también en México. ¿Por qué? Pues porque el sistema financiero mexicano no compite en realidad, se pone de acuerdo y hace una explotación severa de la incapacidad de los migrantes de poder negociar. Entonces, por eso muchos prefieren hacerlo de manera informal. ¿Crees que se paga demasiado por la transferencia? De la más alta del mundo, yo creo, sin lugar a dudas, ¿no? Formidable. Y esto es todo porque pues, no hay competencia. Cuando en un sistema financiero no hay competencia, no tienes los beneficios de la economía de mercado. Los bancos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a cobrar mínimo tanto, fijan los pisos. Lo mismo hacen las empresas remisadoras, ¿no? Western Union, MoneyGram, es el piso. Y ese piso es ágil institucionalizado. Pero de ahí para arriba... Hay un abuso en esos cobros. Total, formidable. Y eso lo que propicia es que pues incremente los flujos informales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llevan riesgo. Claro, la señora, los muchachos acuden a la frontera, se encuentran con el otro joven que viene de la frontera, que viene de San Diego y que trae 50 sobres para la familia de la comunidad. Entonces hay un poco riesgo en esto, ¿no? Eso sería la cuestión. Como siempre, pues lo están promoviendo, está promoviendo el riesgo. De todas estas medidas, siempre es quienes las sufren más, pues son los que tienen menos ingresos, los que tienen menos preparación. Pero el flujo va a continuar. Va a tener un descalabro temporal por esta presencia, por estas acciones demagógicas populistas, pero que evidentemente va a retomar su propio flujo y va a continuar activada el flujo migratorio. Ya las redes están establecidas, se van a continuar. Entonces, la bancarización, digamos, de la población migrante mexicana que antes no tenía acceso, los consulados promovimos mucho la matrícula consular y muchos bancos se asociaron para generar mayores oportunidades para los migrantes, inclusive los que no tenían una estancia regularizada. Esta bancarización, digamos, soluciona parcialmente el problema porque entendería yo que los costos, a pesar de usar tarjetas que los familiares mandan a la familia en México, de todas maneras, dirías tú que la tasa interbancaria del tipo de cambio sigue siendo a favor de los bancos. Sí, siendo tremendamente a favor de los bancos. Habríamos que poner esto. ¿Por qué es un poco inmoral lo que hacen? El porcentaje que aplican verdaderamente es elevado. La transferencia con las comunicaciones actuales tiene un costo mínimo, prácticamente inexistente. Independientemente de que apliquen un tipo de cambio especial, que es una forma pues también de quitarles parte de su verdadero ingreso. Independientemente de ello, hay un problema de costo que si tú lo tradujeras durante esos 2-3 días que puede durar el flujo de la remesa, o más en algunos esquemas como el de Electra y este tipo de tiendas que siempre tienen problemas, se cayó el sistema, hay que regrese pasado mañana, en 3 días, pero le podemos dar una plancha, en fin, ¿no? Ese tipo de prácticas comerciales bastante discutibles. Independientemente de ello, son 2-3 días. 2-3 días que si tú llevaras esto a un costo, si lo compararas con el costo de financiamiento, si lo compararas con una tasa de interés anual neto sobre saldos insolutos, sería el equivalente entre 150 y 200% anualizado. A eso equivaldría. Pero ¿dónde está la inmoralidad de todo esto? Que en una tasa de interés que me cobras 200%,
es por el dinero que tú le prestas a quien se la vas a cobrar. En este caso, es la gente la que se lo presta al banco. O sea, es un pasivo. Y sobre eso le aplica una tasa de interés de 200%. Se lo están entregando al banco. Es evidente que en el momento en que lo deposita en el banco, a los 3 segundos ese dinero empieza a trabajar. ¡Pum! Entra a su sistema general y ahora que tienes abiertas todos los mercados de manera continua, ese dinero está generando un ingreso al banco y se queda el banco con él. Pero lo está haciendo, te digo, sobre un préstamo que recibió el banco, no sobre un préstamo que otorgó. Eso es definitivamente inmoral, absolutamente. Y a nivel de acciones gubernamentales para regular este tipo, pues, de abusos, ¿existe alguna posibilidad de que se baje, pues, este tipo de costos? Porque sabemos que de los 26,000 millones de remesas, en lo que son los costos de transferencia, por lo menos 2,000 millones se quedan en manos de esas empresas. Podría darse, pero tendría que salirse del mito y del terror. Buena pregunta, ¿podrían los gobiernos actuar para evitar o reducir este costo exagerado que implica la transferencia de recursos de los connacionales de sus familias? Yo diría que sí, por supuesto, pero tendría que romper alguna serie de mitos. Yo no creo en ninguna disposición normativa que pueda convencer al sistema financiero de cómo actuar con una actitud más ética. Eso es iluso, a mi juicio. No es por ahí. Yo creo que los bancos, como muchas empresas, solo responden a las acciones y respuestas del mercado. Es el mercado. No hay competencia. Bueno, el Estado podría, a través de la banca de desarrollo, incluso montando alguna institución del Estado, generar esa competencia. O sea, si ellos se ponen de acuerdo en poner un mínimo, pues tú entras y pones una tasa razonable, un costo razonable, y les generas competencia. Por supuesto, no estoy diciendo que el Estado debe de participar en la economía porque el mercado no funciona. No, estoy diciendo que el Estado debe participar en la economía para que el mercado sí funcione. Uh-huh. Y sin competencia no hay mercados. No hay economía de mercado. Es una mentira. Eso siempre lo hemos vivido en México. Hemos tenido estragos terroríficos por los monopolios públicos privados, porque no hay competencia. Entonces es necesario generarles una competencia y se la tiene que generar el Estado. No requiere de una infraestructura, puede rentar la propia infraestructura del sector privado, pero tomar el control para la aplicación de esos márgenes y generar una competencia. Si generas una competencia, entonces más o menos va a costar lo que cuesta en los flujos de remesas entre África y Europa, por ejemplo, ¿no? Que son bastante menores que los que están entre Estados Unidos y México. Es más barato enviar de República del Salvador o de cualquier país de Centroamérica recursos a México que enviarlos de Estados Unidos a México. Es increíble, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Con los sistemas financieros sofisticados, los mismos bancos allá que aquí. Es decir, Citibank genera el flujo más importante de utilidades para Citibank Internacional. Bueno, algo podría hacerse en reciprocidad, ¿no? Para esto. Este panorama, pues de alguna manera adverso, pensando en el tema de que los recursos productivos, los recursos para proyectos productivos, me imagino que también la administración de estos recursos con ese panorama de falta de competencia, pues también afecta a las familias que tienen esos recursos, que les envían y que los pueden utilizar para proyectos productivos, también pierden ahí, ¿no? No en proyectos productivos. Esto se pierde en el flujo normal de remesas que van al consumo, ¿no? Es decir, la cuota de $300 que cada mes le llega a la mamá del hijo que está trabajando. Esa le llega. Cuando realizas una inversión productiva, es una sola vez. O sea, los recursos se van a aportar una sola vez. Es más, él viene aquí y trae los recursos consigo y aquí los aporta. Es decir, no recurre al banco para hacer una transferencia
importante de recursos. Se la traen, normalmente se la traen con ellos. Y ellos la aportan aquí, ¿no? En última instancia te digo, aun cuando fuera el caso, es una sola vez cuando viene la aportación de los recursos. No, ese no es el problema. El problema, te diría yo, de los proyectos productivos financiados con recursos de connacionales en el exterior es el mismo problema de los proyectos productivos financiados con recursos propios o con recursos de quien sea. Tenemos que aceptar que los perfiles laborales de los mexicanos son diferentes a los americanos. Nosotros hicimos en la Organización Internacional del Trabajo una separación en los perfiles laborales entre lo que es el perfil del empleado trabajador y el perfil del emprendedor. Son diferentes. El empleado trabajador responde a otras motivaciones, requiere ciertas seguridades, certezas, certidumbres, instrumental de trabajo seguro, un sueldo, un marco de prestaciones laborales, alguien que se haga cargo de las decisiones trascendentes, que sea confiable para él, etcétera, para que sea altamente productivo. Si se dan estas certidumbres, él es altamente productivo. Si se modifican estas variables, le rompe la productividad, la eficiencia, le surge la angustia. El emprendedor no, el emprendedor está dispuesto a aventurarse, a lanzarse, ver retos, desafíos en todo, está dispuesto a poner en riesgo su patrimonio, el de su madre, de la esposa, de la familia, de quien sea. El emprendedor. El emprendedor, es un emprendedor. Dentro de los emprendedores hicimos una división, el emprendedor productor y el emprendedor administrador. El emprendedor productor, que todo tiene que ver en función de la importancia y relevancia que tiene para ellos las funciones empresariales, las 4. Al emprendedor administrador le gusta comprar, le gusta adquirir, le gusta investigar, le gusta comparar, negociar, todo esto le gusta comercializar, hacer la promoción, mensajes motivacionales, le gusta negociar, convenios, y toma riesgos. Y él administra los recursos, sabe administrar, le gusta administrar, aunque no tenga una experiencia y una formación. Lleva todo en un cuadernito anotado y hace planes y sueña y programa y hace programación financiera. Lo que no le gusta al administrador es producir. Si no tiene opciones, se lo va a hacer, pero si las cosas van bien, lo primero que hace es que contrata a alguien que haga ese trabajo. El emprendedor productor es a la inversa, solo le gusta producir. Es el artista, es el que está dándole, el carpintero que está hasta que no termina, ¿no? El que es el arte. Es el campesino que se comunica con los dioses. O sea, es un creador. Son creadores, ¿no? Pero son pésimos administradores. Como todos los artistas en toda la historia universal han sido malos para administrar, para comprar, para vender, para negociar, administrar financiamientos. Todos los que no se murieron de hambre fue porque alguien hizo para ellos esa tarea. Entonces, en México habría que ubicar primero, en esta división entre empleados, trabajadores y emprendedores, en México estimamos que el 70-80% responde al perfil de empleado trabajador. Tenemos 400 años obedeciendo. 400 años de mentalidad de empleado. Ellos tienen 300 y pico de años emprendiendo. La mayoría de los americanos son emprendedores. La minoría son buenos empleados trabajadores. En México la mayoría son buenos empleados trabajadores, la minoría emprendedores. De los pocos emprendedores que hay en México, la gran mayoría son emprendedores productores, son soñadores. Ellos, no le vengas a decir que hay que hacer una rotación de cultivos porque el mercado lo exige, no inventes. Él se comunica con los dioses a través del maíz. Esas cosas no funcionan, ¿no? Es decir, aquí es un artista, opera con otro tipo de motivaciones. Y encontraron, y esto tiene que ver con lo que fue la diferencia en la formación de la nueva Europa, que los anglosajones buscaron promover en Europa, en Estados Unidos, y la nueva Europa que los españoles trataron de promover aquí, era diametralmente opuesta. Hay aquella llena de emprendedores, comerciantes, dispuestos al riesgo, con gran ambición. Aquí no, venían a evangelizar, a dominar. Era importante ser cura o ser soldado, pero no empresario, por favor, ¿no? Este contexto que has descrito muy bien, ¿verdad? De que sí se requiere evolucionar de la mentalidad de empleado a la mentalidad de emprendedor.
¿cuál es el papel, digamos, podría ser el papel de organizaciones como América Sin Muros para generar e impulsar un espíritu emprendedor? ¿El gobierno también tiene alguna tarea? ¿Las organizaciones de la sociedad civil? No sé, gobiernos estatales, gobierno federal. Tenemos un Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Esto funciona? ¿Qué se debe hacer? Todo, yo diría, habría que ubicar bien cuál es la estrategia. Si la estrategia es, vamos a identificar a los que tienen esos perfiles de empleado, de emprendedor administrador, y vamos a fortalecer su capacidad competitiva como administradores. Vamos a promover una alianza estratégica entre productores que son muy buenos productores con emprendedores que pueden ser muy buenos administradores. Y ese es el IDEC, el programa que diseñamos de Innovación para el Desarrollo Equitativo. Una alianza estratégica, promovemos formación de 2 cooperativas, una cooperativa de producción, solo formada por productores que se dedican a producir y es lo que saben hacer, y otra formada por emprendedores, jóvenes universitarios, jóvenes que se han ido a la universidad para formarse como administradores. Hacen una alianza estratégica, las dos, esta es una sociedad cooperativa de gestión empresarial, la otra es una sociedad cooperativa de producción. Realizan una alianza estratégica de división del trabajo, comparten funciones, responsabilidades, sueños e ingresos. Eso está previsto aquí, ¿no? Para que compartan estos ingresos de una manera equitativa. ¿Y esto cómo lo puedes enlazar con el exterior? Porque el tercer enlace fundamental son los jóvenes de origen mexicano establecidos en Estados Unidos. Acabo de regresar de una reunión en Nueva York donde nos reunimos y le presenté la metodología a 120 y tantos Dreamers, que eran representantes a su vez de los 569,000 Dreamers que hay en Estados Unidos. Es impresionante, Bernardo, impresionante. Te podría decir que todos son emprendedores. O sea, se han formado en una cultura emprendedora. Esa es la todos los Dreamers. Todos los Dreamers. Y nosotros seguimos desperdiciando todo. Los mexicanos desperdiciamos un mercado de 34 millones quizás de origen mexicano, lo desperdiciamos por completo. 34 millones, tiene una capacidad de compra 6 o 7 veces superior a la de los 120 millones de mexicanos. Aquí los ignoramos. Tenemos un caballo de Troya de 34 millones, que podrían ser tu aliado estratégico en la principal economía del mundo. Casi nada, prácticamente nada. Eso es lo que podría aprovecharse. Pero además tenemos ahora un caballo de Troya extraordinario, que son los Dreamers, que son binacionales. Hay que entender que son biculturales. No tienen por qué optar por ser uno o lo otro. Son tan americanos como mexicanos. Son jóvenes estratégicos. Estratégicos. ¿Cómo vamos a hacer para respaldarlos? Para que su acción tenga una vinculación con la actividad productiva de México, de las comunidades de sus padres y abuelos. Es el momento. La organización puede actuar por ahí, promover este tipo, nosotros le llamamos complejos productivos binacionales, donde participan productores de las comunidades de origen de ellos. Participan, por otro lado, universitarios mexicanos que lo ven no como una manera de ser un servicio social, sino como una alternativa de ejercicio profesional, donde se incorporan algunos de los Dreamers que van a venir. De Texas, con lo que acaba de suceder, van a votar a varios. Bueno, hay que darles una opción, hay que prepararse para darles una opción. Y esa es una tarea de América Sin Muros. Esa es América Sin Muros. La reinserción laboral productiva. En una iniciativa que sigue siendo iniciativa binacional. Porque entonces ellos van a hacer el enlace justo con sus compañeros que se van a quedar allá. Que por la razón que sea, no los han expulsado, no ha habido. Van a permanecer allá. Pero ellos interactúan, van a ser socios de este esfuerzo. O sea, el complejo productivo binacional es de hecho un clúster internacional que rebasa las fronteras. Y lo que los vincula son el origen mexicano, pero la convicción de que ellos son también americanos. Ellos sí saben cómo comercializar allá. Ellos hablan inglés, y hablan inglés bien, no a little bit, hablan inglés, ¿no? Ellos saben gritar en inglés, eso es muy importante para poder conquistar un mercado. Es su mercado.
Nacieron ahí, son chicos que tienen desde los 5 años, 2, 3, 7. Hablas con ellos, habla perfectamente inglés, se conduce perfecto y adora a su país, que es Estados Unidos, pero adora a su país de origen, que es México. Y no tiene por qué estar en conflicto. Muchas gracias, Mario. Mario López Espinosa, figura legendaria de Nacional Financiera y últimamente pues apoyando todos los proyectos productivos de remesas de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias por participar en América Sin Muros. Si tienes algún comentario final. Nada, pues que festejo el tomar contacto con América Sin Muros. Había sabido de América Sin Muros. Espero que podamos hacer una alianza estratégica también para impulsar nuevas iniciativas. Lo último que diría es, si las cosas se siguen haciendo como siempre se han hecho, seguramente van a obtenerse los resultados que siempre se han obtenido. Entonces tenemos que no tenerle miedo a la innovación, tiene que crearse algo diferente si queremos resultados diferentes. Muchas gracias. Fue un placer.